De Coyoacán, Elisa Contreras, 73 años. Hace muchos años tuvimos un burro protestando en el Zócalo. Ahora tenemos más de 30,000. De la Colonia del Valle, Rosa María Martínez Sánchez, 85 años. Nada más quiero aclararles que el movimiento magisterial sucedió en 1962, durante el gobierno de López Mateos, y en esa ocasión el gobierno detuvo a todos los que venían del Politécnico y de la Normal con gases lacrimógenos. Yo vivía por donde se dio este encuentro. Y por otro lado, ¿para qué sirve el ejército? No es cierto. Yo estaba en la primaria en 58 y el maestro que tenía, Arqueta Villamil, era otonista y nos venía a platicar de los encuentros de los garrotazos y sobre todo de la gran represión que hubo alrededor del Caballito. En 1958 todavía era presidente Ruiz Cortines. Mi maestra de tercer año de primaria, mi maestra Sirenia, fue detenida, estuvo presa, porque también era otonista. Todas las maestras de la escuela, que eran puras maestras, no había maestros hombres en la Ignacio Manuel Altamirano en aquella época, y varias de ellas eran 18 grupos, varias de ellas estuvieron detenidas, entre ellas la maestra Sirenia López. A ella la detuvieron por el nombre, no por activista. Pero sí fue en Sirenia. Fue en 1958, en abril. Sí. En abril de 1958. En 62 no hubo Pero movimiento. sí se usaron gases lacrimógenos. Sí. ¿Cómo no? Sí, claro. Hay unas fotos de este fotógrafo que acaba de morir, uno muy bueno, que sacaba escenas de acción callejera. Sí. Dentro del Kiko, en el Caballito, donde entran los granaderos a perseguir a los maestros. Sí. ¿La fuente de sodas? La fuente de sodas Kiko, que estaba en el Caballito, en la plaza del Caballito. Sí. Y está la fotografía ahí. Sí, está una serie de fotografías que van desde la Alameda hasta el Monumento a la Revolución, a los granaderos. Secuestro y homicidio ha mantenido sus tendencias al alza desde 2008 y 2013. A 5 años de una marcha Iluminemos a México, según las cifras que maneja Seguridad Pública. De enero a julio de este año, 10,899 homicidios dolosos. ¿De dónde nació? Dos de los temas más relevantes para la actual administración son ¿qué edad tiene? Seguridad y el combate al narco. Pregunta un periódico, El Universal, y eso es lo que le responde la muestra. De acuerdo con la mitad de los encuestados, la violencia relacionada con el narco ha aumentado desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las fallas estructurales de México demandan cambios institucionales que hacen imposible resolver el problema de seguridad a corto plazo. Por ello, si bien en el gobierno de Enrique hay un cambio de estrategia, aún no ha dado resultados. Subyace la violencia y estados como Michoacán y Guerrero son evidencia de que el fenómeno es latente, y hasta casos como el del Bar Heaven en el Distrito Federal son síntomas de alerta. Yo quisiera mencionar que ¿en qué trabaja usted? Durante este año por lo menos no ha habido ¿en dónde? Las mantas, no ha habido dónde? Los colgados, y No, es que no los entendí. decapitados han sido mínimos. Yo no sé si haya aumentado la sí, violencia, sí, pero sí, en lo está personal bien. me parece que no. No quiere decir que no haya muertos. Hay ejecuciones, todo eso, pero yo creo que el fenómeno sigue exactamente igual como venía en el
tendencia el año pasado. Muy pocas cosas, tal vez algunas acciones distintas ya están incidiendo en la moderación del fenómeno. Yo lo veo como... perdón. Desapareció la mano con ojos. Yo veía en el Estado de México muchos casos de esos. No han habido. En este año no ha habido. Y acuérdense que veíamos uno cada mes. Todo el año pasado. Que eran muy llamativos porque eran muy cercanos al Distrito Federal. Yo lo vería como una gran mole que se desplaza con una inercia y una tendencia en cuanto a los homicidios muy estable. Sin embargo, mover esa mole, cambiarla de no sé si de paralelo, de algo, para empezar a provocar cambios, ha conllevado mucho tiempo. Estamos a un año de que se tomó la administración y cambios significativos no hay. Pero sí coincido con Mario en cuanto a que empieza a notarse algo. Yo no sé si son los colgados o si encuentran una pierna en Chihuahua y otra en Chiapas y ya no se da. A mí no me interesa de cuántas piernas o cuántas cabezas, son seres humanos. Y me interesa la tendencia, pero en general, no por piezas, no fragmentados. A mí no me interesa ver colgados y que ya no hay colgados este año, sino que ya no haya muertos. A mí me interesa poder salir a la calle a las 2, 3 de la mañana sin miedo. A mí me interesa poder cruzar la ciudad sin el temor de una bala perdida a las 5 de la mañana o de llevar a mis nietos al cine y que una bala perdida no me mate a un nieto sentado en una butaca. A mí eso es lo que me interesa. A mí se me hace que también este tipo de noticias que antes eran muy espectaculares, ahora van quedando relegadas. Ya aparece un descabezado, un descuartizado, en páginas interiores en los diarios. Ya no es una nota relevante, vamos. De 8. Y además ahora las organizaciones civiles dicen que los gobiernos no están dando cifras. Ellos tienen unas y el gobierno maneja otras. Pero ahora están muy disparadas. Exageradas. Ellos tienen unos niveles muy altos y el gobierno muy bajos. Antes era... pues iban más o menos como al parejo. Pero ahora son completamente distintas las cifras. El gobierno dice, tenemos un secuestro activo. En una ciudad como el Distrito Federal de 20 millones, tener un secuestro nada más. Bueno, las organizaciones civiles dicen, no es cierto, no puede ser. Nosotros tenemos más. Con el añadido que en Morelos se anuncia el repunte de los secuestros y se habla de decenas de secuestros, no de uno ni de dos, de decenas en estos meses. Bueno, yo creo que sí ha aumentado el delito por algún lado, pero sigo insistiendo, no me parece que el número de muertos sea tan notorio, tan grande como lo era antes. Y tienes razón, Héctor, quizá nos hemos acostumbrado mucho a la violencia y efectivamente en los periódicos se ha ido relegando la información, pero hay que recordar que cuando se empezaron a dar cifras, la disparidad de las cifras era terrible, porque el gobierno, forzado por lo que publicaban algunos periódicos, principalmente Milenio y El Universal, tuvo que aceptar primero 20 y tantos mil muertos, luego 36,000 muertos, y bueno, luego ya mejor se quedó callado, porque los otros ya iban sobre 60,000, 70,000 muertos.